Hola a todos, mi nombre es Edgardo y continuamos con el proyecto Last Movie. Hoy vamos a tomar contacto con nuestros archivos .json por primera vez. Dejamos nuestro proyecto donde ya cargábamos nuestros nombres de películas desde la base de datos a través de Lazarus hacia nuestra película. Hoy lo que vamos a hacer es hacer que nos devuelva un texto en formato JSON para después poder procesarlo y trabajar con nuestras vistas para generar los datos que necesitamos. Antes de comenzar vamos a hacer una pequeña referencia. Vamos a trabajar con archivos JSON y Lazarus. Antes tenemos que tener en cuenta lo que son los arreglos y los objetos. Bien, como primera medida es muy introductorio, tenemos que tener en cuenta que un arreglo es una lista de objetos generalmente ordenadas por un índice que no está visible. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer referencia o entender más o menos, háganse la idea de un conjunto de casilleros uno al lado del otro y dentro de cada casillero tenemos un objeto. Ese objeto, a su vez, adentro de cada casillero, tiene sus propiedades. Para entender mejor esto, veamos la siguiente lista. En un costado tengo el array, que es el nombre en inglés del arreglo, de la lista de objetos, y dentro yo tengo mi tabla donde tengo los distintos objetos para llenar mi arreglo. Esto se conoce como arreglo o en inglés array. Cada objeto, en este caso tomo de ejemplo el objeto 01, tiene a su vez una lista de propiedades, como por ejemplo la propiedad nombre, y dentro de la propiedad nombre yo le puse un dato. La propiedad color, y dentro de la propiedad color le puse un dato, y la propiedad peso, y dentro le puse un dato. Esta estructura muy simple es la que nosotros tenemos que tener en cuenta para manejar nuestros archivos JSON. Vamos a crear una estructura donde nosotros tenemos un objeto que tiene su propiedad con su dato, o podemos crear una lista donde tenemos muchos objetos con sus propiedades internamente. Cuando hablamos de JSON, hablamos de un archivo de formato ligero para intercambio de datos. Nosotros podemos tomar estos datos de un servidor a través de una API o de algún servicio web, o lo podemos generar. Nosotros vamos a hacer la forma más simple para entender cómo funciona, así que vamos a generar desde la llamada a la base de datos nuestra estructura JSON, la vamos a pasar a la vista principal, al front-end, y vamos a utilizarla. Es más que nada para entender cómo funciona. Al igual que les mencioné con el tema de la lista, el arreglo y sus objetos con propiedades, en el caso de JSON tenemos el JSON Object, que es el objeto JSON que siempre comienza con una llave y termina con una llave, y después tenemos, entre comillas, el nombre de la propiedad y después el valor. El valor numérico no lleva comillas y el valor de texto lleva comillas. Cada propiedad se va a separar por una coma. Entonces, en la llave comienza el objeto, en la llave termina. Esta es mi primera propiedad, los dos puntos para darle valor a mi propiedad y el valor. Pongo una coma y paso a la propiedad siguiente. Pongo el nombre de la propiedad, pongo dos puntos, le asigno el valor, coma, y así dependiendo de la cantidad de propiedades que tenga. En el caso de tener una lista de objetos, un JSON array, tengo que comenzar con un corchete y cerrar con un corchete mi array, mi arreglo. Mi lista completa comienza con un corchete y termina con un corchete. Y aquí dentro voy a hacer lo mismo, voy a meter mi objeto que comienza con una llave, termina con una llave, y separado por una coma vuelvo a crear mi segundo objeto. Separo con una coma y creo mi objeto. Y a su vez su objeto adentro tiene el nombre de su propiedad, dos puntos, el dato de la propiedad y la coma. Esta es la estructura básica que nosotros tenemos que entender para trabajar con esta parte de archivos JSON básica. Vamos a ver en Lazarus cómo sería todo esto.
Estamos en nuestro archivo Lazarus, nos vamos a ir a nuestro archivo del controlador de películas y nos vamos a ir a nuestra función donde está la lista de películas. Dentro de la lista de películas nosotros decíamos que seleccione la tabla de películas, que la abre y que me da una lista de mis películas. Aquí es donde nosotros vamos a comenzar a trabajar. Como dato muy importante, en la parte de arriba, en los uses, necesitamos agregar una unidad que se llama fpjson, fpjson, que es la unidad que nos permite procesar los archivos JSON dentro de nuestro Lazarus. Y vamos a trabajar con dos tipos. Entonces, en esta lista de películas vamos a tener un bar películas y vamos a crear un video array. Este va a ser mi tjson array. Este es mi arreglo, mi lista. Y voy a poder video. Este va a ser un tjson object, que va a ser mi objeto. Vamos a comentar momentáneamente esta parte y vamos a trabajar con nuestros objetos. Por defecto, la llamada a la base de datos nos va a devolver el primer valor. Vamos a nuestra base de datos, a nuestra tabla de películas y vamos a revisar la estructura. Como dato nosotros teníamos el ID, el nombre, la fecha, el póster. Estos van a ser los títulos de mis propiedades y los valores de cada película van a ser los valores de mi .json. Muy bien, una vez que abrí la base de datos vamos a poner if not eof, o sea, si no encontraste el final, begin, que me muestre un solo objeto. En la parte de abajo hicimos el while para recorrer todos los elementos y acá pongo el if para que me devuelva el primero que encuentre. Lo que vamos a hacer ahora va a ser crear nuestro primer objeto. ¿Sí? Entonces, algo muy importante es que video, al igual que creamos las clases, tenemos que crearlo. Es un tjson object y le damos a create. Entonces creamos nuestro tjson object. Ahora lo que tenemos que hacer es ir agregando los distintos elementos. Entonces vamos a poner que nuestro JSON video le vamos a agregar el primer elemento. El primer dato que tengo es la propiedad. Si vemos acá en la ayuda tengo el aname, es el tipo, o sea la propiedad, y después el valor. Entonces, esta primera propiedad va a ser el ID de la película. Pongo una coma y ahora le voy a decir que tengo tjson. Fíjense que yo acá tengo tjson string. Podría tener en lugar de en string un entero para que sea un número. Podría tener, por ejemplo, un booleano para que sea un verdadero o falso. En mi caso simplemente le voy a pasar un string, o sea, un texto. Le digo créate y aquí le tengo que pasar el valor, ¿sí?, de tipo texto de JSON a mi objeto. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser un campo de la base de datos, field by name. Este se va a llamar el ID, se va a llamar como ID y quiero que me lo devuelva como texto. Ya tengo creado mi primer objeto JSON y le agregué mi primera propiedad. Yo me voy al ejemplo, estoy en esta parte creando el objeto, creé mi primer elemento y de la base de datos le saqué la propiedad. Vamos a crear el segundo va a ser video.add, agrego el nombre de la propiedad, va a ser nombre,
y otra vez de JSON string, y el campo va a ser nombre. También lo voy a devolver como texto. Recuerden que acá estoy levantando o llamando el nombre del campo de la base de datos. El nombre del campo de la base de datos debe ser exactamente igual a como está escrito en la base de datos. Si está con minúscula, si está con mayúscula, con mayúscula. De esta forma yo voy a ir agregando las diferentes propiedades. Vamos a agregar una o dos más. Vamos a ver en la base de datos qué más teníamos. Teníamos el nombre, vamos a agregar el póster. Vamos a Lazarus y vamos a agregar uno más. Le decimos el objeto JSON que ya creamos, agrega una propiedad, se va a llamar póster, va a ser de tipo string, bien, y le vamos a pasar el dato de la base de datos. Y le vamos a poner que devuelva un texto. Entonces aquí creo mi JSON Object, le paso propiedad a propiedad con el tipo de dato y lo guardo. Entonces ahora lo que voy a hacer es al final, donde tengo el resultado de mi base de datos, simplemente le voy a decir que el video, que es el JSON, lo pase como as JSON, como un archivo de formato JSON. Vamos a construir. Está todo ok y vamos a probar. Aquí arriba tendríamos que tener los datos de la primera película o la última en formato JSON. Fíjense que tenemos abre la llave, cierra la llave, el ID, el número del ID, el nombre de la película, dos puntos, el dato, coma, la siguiente propiedad, los dos puntos y el dato. Así de simple creamos una estructura JSON. Obviamente, como tenemos muchas películas, lo que vamos a necesitar ahora es crear una lista de datos. Así que lo que vamos a hacer va a ser crear unos datos. Primero voy a tomar este archivo P y le voy a poner un MX auto para que se centre. Y vamos a crear nuestra lista. Para nuestra lista vamos a hacer una pequeña modificación. Esto sería objeto. Y esto sería lista. Vamos a crear nuestra lista. Llamamos a nuestros datos y recuerden, siempre después de abrir la base de datos para que mi query tenga datos, si no, no voy a poder trabajar. Ahora voy a tomar el video array y al igual que hice con el object lo voy a crear. En el create tengo un create para pasarle parámetros y uno sin parámetros. Elegimos el sin parámetros y lo creamos. Y vamos a tomar este if y lo vamos a convertir en un while. Entonces le voy a decir que en lugar de if va a ser un while y en lugar del then va a ser el do. Y acá dentro, después de procesar estos datos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir al archivo siguiente. Entonces creo mi lista, entro en un while para pasar fila por fila. En la primera fila creo los datos, los cargo, paso a la fila siguiente. Y antes de que esto se vuelva a repetir, le tengo que decir que video array add y tengo que agregar video. Entonces esto sería más o menos así. Cargo mi query con los datos de la base de datos. Cuando lo abro, creo mi lista, mi JSON-Array, lo creo. Comienzo el while para recorrer la lista. Lo primero que hago es que creo mi objeto JSON, le paso los parámetros, me voy al campo siguiente y antes de empezar de nuevo, en mi video array agrego este primer video llenado.
empieza otra vez la columna, creo un segundo JSON Object, le paso los parámetros, me voy al siguiente y le voy agregando. Y aquí al final simplemente lo que voy a hacer es decirle que mi video array es el que me va a pasar como JSON en lugar de mi objeto. O sea, pasame la lista en lugar de el objeto. Y la lista está rellena con los objetos por cada vuelta que dio el while. Bien, tenemos todo cargado. Le damos a construir. Ahora, acá tenemos una sola película. Si nosotros actualizamos, tendríamos que tener más de una película. Fíjense que comienza con un corchete y termina con un corchete. Dentro del corchete comienza la llave. Para mi objeto JSON termina la llave, todo esto es el primer objeto JSON. Hay una coma y empieza mi segundo objeto hasta el final. Acá hay otra coma, abre otra llave y así va repitiendo todos los elementos. Y por cada elemento tengo un ID, por ejemplo, en el segundo objeto tengo mi ID en el segundo objeto, en el tercer objeto tengo mi ID, por cada objeto tengo una propiedad nombre, por cada objeto tengo una propiedad nombre. De esta forma tan sencilla nosotros podemos crear en Lazarus archivos JSON para poder consumirlos de cualquier lado, ya sea que estemos armando una API o que lo deseemos utilizar de esta forma. Este while lo vamos a borrar porque ya no lo vamos a usar. Y de esta forma nosotros trabajamos con el JSON. Recuerden que tenemos un JSON Object, que es un objeto individual, y tenemos un JSON Array, que es una lista de objetos. Y recuerden que así como tengo un JSON Array, dentro de la propiedad de cada objeto yo puedo poner un array anidado, que sería una lista de datos que tiene un elemento. Perfecto, hasta acá vamos a llegar por ahora. En el próximo video lo que vamos a hacer va a ser tomar todo este JSON y lo vamos a ir procesando para empezar a cargar dinámicamente nuestros datos. Espero que les haya servido, que les guste. Este pequeño PDF que armé yo tan simple con una explicación demasiado básica lo voy a compartir en Telegram, búsquenlo. Y bueno, hasta acá por ahora, nos vemos en el próximo video. Este es cortito, es sencillo. Hasta luego.